Buenas tardes, mi nombre es Sofía Moreno y en conjunto con mi compañero Samuel Roa vamos a narrar uno de los cuentos del escritor Edgar Allan Poe llamado El demonio de la perversidad. Buenas tardes, mi nombre es Samuel Roa Cárdenas y vengo a hablarles acerca de la biografía de este famoso autor, quien es Edgar Allan Poe, así mismo como las características de uno de sus libros más interesantes, el cual es El demonio de la perversidad. Entonces, sin más preámbulos, Edgar Allan Poe nació el 19 de enero de 1809 y murió el 7 de octubre de 1849. Y sus tormentosos 40 años incluyeron un matrimonio con su prima, peleas con otros escritores y legendarias borracheras. Poe vivió en algunos de los más importantes centros literarios del noroeste de Estados Unidos: Baltimore, Filadelfia, New York, Nueva York y Boston. Fue editor de revistas, poeta, cuentista, crítico y conferencista. Además, este famoso autor se convirtió en una figura clave en el florecimiento de las letras y de la literatura estadounidense en el siglo XIX. Aunque durante mucho tiempo gozó de reputación en Europa como uno de los escritores más originales de Estados Unidos, solo en la segunda mitad del siglo XX se ha considerado a Poe como un contribuyente crucial en el Renacimiento americano. La consideración de las facultades humanas y sus impulsos han sido de interés a lo largo de los años, hasta el punto de haber creado una pseudociencia, ahora inválida, para estudiar el pensamiento y comportamiento humano, llamado frenología. La frenología ha sido imaginada a priori, creando diseños para la comprensión de las intenciones de Dios. Se determinó, por ejemplo, que Dios quería que comiéramos, así que Él nos asignó un órgano alimenticio. A su vez, se determinó que Dios quería que nos reprodujéramos, así que descubrimos los órganos reproductivos. Deducimos y establecimos cada cosa a partir de un destino preconcebido del hombre, y en base a los objetos de su creador. ¿No es más fácil haber clasificado basándonos en el comportamiento humano en vez de basarnos en lo que tomamos por sentado que la deidad quiere que hagamos? Haber hecho esto transformaría la imaginación de la clasificación a posteriori y hubiera llevado a la frenología a una paradoja que llamaremos perversidad. Podemos explicar la perversidad como un móvil sin motivo. Gracias a esta, actuamos sin un objeto comprensible. La posibilidad del mal en nuestras acciones es muchas veces la misma fuerza que nos impulsa a su ejecución. Persistimos en acciones porque muy en el fondo sabemos que no deberíamos persistir. Esto trae a una falacia, porque la frenología nos dice que nuestro actuar es mayormente en defensa propia. Es este objetivo de bienestar. Pero la perversidad nos hace sentir ese objetivo de bienestar como algo poco cotizado, poco atractivo, generando un sentimiento fuertemente antagonista. Y solo el mero pensamiento es suficiente para tomarlo como una posibilidad y luchar. Esa resistencia agota y nunca triunfa. Piénsalo de esta forma. Estás al borde de un precipicio, miras abajo, al abismo, te sientes mareado y tu primer impulso es ir hacia atrás, lejos del peligro. Inexplicablemente, permaneces sin moverte. ¿Por qué? Una nube de ideas empieza a tomar forma frente a ti. Aunque no más es un pensamiento, sientes una satisfacción horrorífica. La caída. Asquerosas imágenes empiezan a dar vueltas en tu cabeza. Pero, entre más repugnante, más lo deseamos. Todo esto es gracias a la perversidad. Perpetuamos los pensamientos porque sentimos que no deberíamos de. Otro ejemplo. Una persona ha estado pensando, ideando planes para lograr el asesinato perfecto. Realizó miles de planes para que su ejecución fuera indetectable. Recordó un recuento de Madame Pilot y cómo una vela envenenada le causó una enfermedad casi fatal. Sabía que la víctima leía en su cama, así que ejecutó su plan. A la mañana siguiente fue descubierto en su cama muerto. El veredicto fue muerte por una visitación de Dios. Heredó la fortuna de su víctima y pasó años sin que las personas tuvieran la menor sospecha.
Su sentimiento de satisfacción aumentaba más con cada día que pasaba, pero un día llegó ese pensamiento. Era como un zumbido en su cabeza. Para tranquilizarse, se repetía a sí mismo que estaba a salvo. Ya había experimentado esos ataques de perversidad, aunque no se consideraba lo suficientemente tonto como para confesar. Tomó una caminata para sacarse la idea de la cabeza, cada vez más rápido y más rápido. En un momento, notó que estaba corriendo a través de las calles llenas de gente. Volvió ese zumbido. Se sentía asfixiado, perseguido. Sintió un toque en su hombro, un demonio invisible, y luego el secreto salió de su alma. Las características que podemos encontrar del cuento The Imp of Perverse, que en español relata como el demonio de la perversidad, pues principalmente el argumento de este cuento es que se trata de un hombre que asesina a otro para heredar su riqueza. Asimismo, se analiza que en la obra ni la planificación ni los detalles están descritos. Se sabe que el narrador ha matado a otro hombre usando una vela que emite emanaciones tóxicas, sorprendiendo a la víctima porque pues debido a la posición en donde se encontraba, pues, había poco ventilación y meterle en la cama pues muere. Otras características en cuanto al personaje, que es básicamente lo más importante de esta historia, asimismo como la narración que provee y pues los sucesos que acontecen. El personaje permanece libre de sospechas durante muchísimos años, durante los cuales se repite así como si fuera un arrepentimiento interno día tras día continuamente hasta que esté a salvo. El demonio de la perversidad hace referencia básicamente a lo que este hombre lo llevó a hacer y el crimen tan atroz que cometió, teniendo en cuenta que es la excusa, entre comillas, o la razón por la cual o el autor principal, en donde se puede identificar que este narrador, quien es el que cometió el crimen, fue capaz de hacer lo que hizo. Muchas gracias. El demonio de la perversidad es un cuento diferente a lo que estamos acostumbrados de leer del autor. Tiene un tono muy filosófico y nos muestra una faceta muy personal de Edgar Allan Poe. Empieza con una introducción a la arrogancia de la razón y cómo esta realmente es muy poco utilizada por el hombre. Y luego nos introduce a la perversidad como algo ignorado por la frenología y la moral del ser humano. La frenología era una pseudociencia, ahora inválida, que afirma la posible determinación del carácter y la personalidad de alguien determinado y basándose en la forma del cráneo. Claramente eso ya no es válido. Bueno, volviendo a la perversidad, el texto es un tipo de ensayo que intenta deducir qué es y en qué momentos hace presencia este demonio. Se puede evidenciar, o sea, en qué momentos se pueden evidenciar sus ataques. Esta perversidad es un sentimiento de querer hacer algo malo por el simple hecho de hacerlo. No hay razón lógica detrás para que esto suceda. Y nos pone dos ejemplos en el texto y en otros realmente realizados por el autor e incluso en su vida propia. En este cuento no se basa en solamente historias inventadas, habla del subconsciente, del pensamiento humano, de cómo en ciertos momentos la mente actúa y por esa razón es considerada como uno de los textos más complejos y profundos del autor.